Coqueteando con la idea de tener un podcast, quizá con negocio, y pensando que un podcast pudiera ser una fuente interesante de tráfico para tu negocio, quédate por aquí porque en el episodio de hoy hablamos de 3 formas de hacer dinero con tu podcast. ¡Comenzamos! Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente. Renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Marisa por aquí te saluda. Hoy estamos a viernes de manifestación. Los viernes hablamos de abundancia, de manifestación, de cómo manifestar los resultados que quieres en tu negocio. Y hoy voy a compartir un vehículo, una fuente que ha sido de pura abundancia en las plataformas y los negocios que tengo, específicamente en este negocio que imparte educación a través de el programa Renuncia Feliz, la Academia Renuncia Feliz, donde acompañamos a profesionales que quieren hacer la transición de forma responsable de su vida de empleados a dueños de negocio. Hoy viernes vamos a estar hablando del vehículo, el instrumento del podcast como el punto de partida, porque por lo menos en mi caso, en este programa, en esta plataforma, todo comenzó a partir de un episodio de podcast que después evolucionó a una página en las redes sociales y unos años después se ha convertido en la fuente de miles y miles de estudiantes que han pasado por nuestros programas, por nuestras plataformas, por nuestras mentorías. Así que te voy a compartir lo que a mí me ha funcionado. Y si a mí me funcionó en medio del podcast, permíteme compartirlo contigo y decirte cuáles son las maneras en las que podrías hacer dinero a través de un podcast, ¿ok? De hecho, si esto es un tema que a ti te interesa, aunque este episodio es de corta duración, quiero que sepas que el próximo 1 de mayo del 2023 voy a estar impartiendo un adiestramiento completamente libre de costo. Voy a estar repartiendo 5 módulos completamente en vivo y lo voy a estar compartiendo a través de un entrenamiento que estoy planificando una sola vez en este año. Así que si estás interesada o interesado, regístrate ahora mismito en tallerdepodcast.com. En las notas de este episodio, o si me estás viendo en vídeo, en las notas del vídeo están los enlaces, la información, la fecha, y si por casualidad tú estás escuchando este episodio y ya la fecha del taller pasó, como quiera, entra al enlace y regístrate en la lista de espera para que cuando volvamos a abrir las puertas de este programa libre de costo, puedas tomarlo en un futuro, ¿ok? Muy bien, vamos entonces a hablar del podcast. Antes que todo, yo sé que en estos momentos históricos, en el año 2023, está como hasta trendy el asunto de tener podcast, el asunto de hacer video y podcast simultáneamente, o video podcast, o podcast a través de video, y YouTube está premiando a los canales y a los programas que tienen videos en formato de episodio de podcast, así que estamos en un momento importante para lo que es el consumo y la producción de contenido de vídeo y audio. Pero originalmente el podcast, tal como lo conocemos en sus orígenes, surge de la grabación de audio. Recuerdo, no sé si eran como unos 12 o 10 años, que yo escuchaba programas radiales que cuando me los perdía, el locutor o la locutora decía: si te perdiste el programa de ayer, entra a nuestra página web y descarga el podcast para que lo escuches a la hora que tú quieras, o lo puedes escuchar a través de tu iPod. ¿Se acuerdan de los iPods? Recuerdo esa época en que hasta dentro de la página de la página web del programa, del radio, del programa radial, se podía escuchar esa versión grabada de un programa que fue transmitido en vivo. Y así es como empieza todo este asunto de poder darle la flexibilidad al oyente de que escuche su programa a la hora que quiere, le da esa flexibilidad de movilidad, y sobre todo el consumo del contenido que originalmente era en audio tiene la dulzura, la delicadeza de que, aunque en vídeo yo sé que les encanta, yo sé que te encanta recibir este contenido en vídeo, cuando lo escuchas
tienes la alternativa de que lo que se está compartiendo por el vehículo de la voz, a través de un relato, a través de una explicación verbal, cuando no tienes la distracción visual de un vídeo, tú podrías estar escuchando ese podcast mientras vas conduciendo en el auto, mientras estás haciendo ejercicios, mientras estás llevando a los niños a la escuela, cuando vienes de regreso del trabajo, o lo puedes incorporar como parte de tu rutina. Quizá tú estás escuchando este episodio a través de Spotify, o me estás viendo en un video a través de YouTube, o me estás escuchando a través de Apple Podcast. El vehículo principal de este programa es audio. Ocasionalmente, así de vez en cuando, hago un videíto simultáneamente que estamos recogiendo el audio. Sin embargo, es importante que sepas que lo que hace que el contenido del podcast sea... quizá no compita con el ruido del scrolling en las redes sociales, del contenido, es que cuando una persona está inmersa en escuchar un episodio de podcast, generalmente está con unos AirPods o con unos audífonos, los tiene puestos, ¿verdad? Mientras está escuchando en su mundo su episodio y nadie lo interrumpe durante ese tiempo. Nadie se mete en el proceso de estar interrumpiendo a la persona mientras está consumiendo su contenido. Así que es importante que entiendas que la experiencia de una persona que te descubre en las redes, por ejemplo, si tienes un negocio o tienes un proyecto, un emprendimiento, te descubre en las redes, te consume quizás scrolleando, tal vez si tienes un programa o tienes un canal en YouTube, quizá viene y puede que vea parte de tus videos, no necesariamente hasta el final, porque tú sabes que la tolerancia al consumo de video es mucho menor. Sin embargo, la tolerancia al consumo de audio es muy superior a la del consumo en vídeo. De hecho, estaba leyendo una estadística reciente sobre el consumo de podcast y estaba leyendo que de las personas que escuchan podcast, que es un % importante de la población, y cada año se suman 2 o 3% adicionales, 2 o 3 cifras adicionales. En el caso de los que ya escuchan podcast, de esa comunidad oyente de podcast, más del 89%, y eso es casi un 100%, más del 89% admite que escucha alrededor de 7 horas semanales de podcast. Y cada vez que los escucha, que escucha un periodo de ese tiempo, digamos, cada vez que le dedica una hora consecutiva. Generalmente el oyente de podcast, como no tiene otras distracciones, está concentrado guiando su automóvil, o mientras está haciendo ejercicio, o mientras está haciendo una diligencia, una fila en el banco, el turno en el médico. Mientras está en esa diligencia, está inmerso en su experiencia auditiva, no tiene interrupciones, y el oyente de podcast típicamente escucha el episodio hasta el final, cosa que no suele pasar en vídeo, cosa que, oye, hablemos claro, cuando estamos scrolleando las redes sociales, la retención, nuestra atención está dispersa, no bien estamos terminando de ver un reel o terminando de ver una publicación cuando ya viene la otra por detrás, tienes lapsos de atención. En cambio, cuando te llevas a un prospecto, a un follower de tus plataformas sociales o a un lead de tu negocio, te lo llevas al podcast. Es como decir, ya me lo llevé al cuarto privado, ya estamos hablando en otra conversación, y la persona que se va a escucharte ya inmediatamente entra en una relación mucho más madura, se calienta, ocurre lo que es el proceso de calentamiento de una manera más acelerada de lo que suele ocurrir en las redes sociales. En las redes sí, la gente despierta, la gente te descubre, pero cuando se van a escucharte a un podcast, el vínculo emocional que se genera a través de la voz es muy potente, y seguro que durante los próximos episodios que voy a estar hablando de esta maravilla de medio, que es el que yo he utilizado desde el año 2018 y que me ha expuesto al mundo y me ha puesto en contacto con oyentes en más de 80 países, con clientes en decenas de países. En los próximos días voy a estar hablando de esta temática, porque en un solo episodio no me da para decirlo todo, pero recuerda que en el taller que voy a estar facilitando próximamente, te voy a explicar esto con lujo de detalles. No te puedes perder ese taller por nada del mundo. Recuerda, tallerdepodcast.com, tallerdepodcast.com. Si por casualidad no encuentras el enlace o no te funcionara, me puedes dejar un mensajito si me estás viendo en YouTube, o me puedes escribir a través de mi página de Instagram. Estoy como @renunciafeliz por allá por Instagram, y con mucho gusto yo o alguien de mi equipo te puede hacer llegar la información que quieres, ¿ok? Vamos al mambo, a lo que vinimos. ¿Cómo se hace dinero a través de un podcast? Y quiero ser muy específica, que voy a hablar del canal
de voz, ¿ok? No voy a hablar de las estrategias que pueda tener YouTube monetizando tu contenido, que ese es otro mundo, ¿ok? No voy a hablar de las estrategias que se pueden generar dentro de cada una de las plataformas, sino las maneras tradicionales a través de las cuales se puede hacer dinero con un podcast. En mi programa del taller que voy a estar ofreciendo voy a hablar de como 5 o 6 formas de monetizar tu podcast, pero hoy voy a hablar de 3, ¿ok? La primera de ellas es a través de auspiciadores, la segunda es a través de un programa premium, de contenido premium, y número 3, de utilizar tu negocio o tu producto como auspiciador de tu podcast, que es el formato que uso yo, ¿ok? Vamos a comenzar con el primero. Auspiciadores. ¿Qué quiero decir con esto? Los auspiciadores son marcas, negocios, entidades que pagan por tener una pauta en tu programa. Cuando tú tienes un programa que tiene un alcance importante, no tiene que ser de millones y millones, ni de cientos de miles, pero si le estás llegando a un nicho bien definido, a una audiencia bien definida, las marcas y los negocios. De hecho, en la estadística que estuve estudiando recientemente, vi la cantidad de presupuesto que cada año es todavía mayor al año anterior, que se está designando a pagar publicidad. O sea, las marcas están designando partidas importantes a anunciarse en podcast porque saben el poder de influencia que tiene un podcast sobre la audiencia que de forma consistente está escuchando y consumiendo este contenido. Para que tengas una idea, más del 45% de las personas que escuchan podcast a nivel mundial ha admitido que ha comprado algo que le recomendaron en un podcast, que el locutor o el host de un podcast recomendó. Las marcas saben eso, los negocios saben eso y por eso cada vez más están invirtiendo en publicidad paga a través de podcast. Es decir, si tienes un programa de podcast y tú desarrollas una relación sólida con tu comunidad y es un nicho bien identificado, que en el taller te voy a explicar cómo puedes identificar un nicho y hablarle de forma directa a esa audiencia. Las marcas pueden pagarte muy buenas cifras por hacer menciones de sus productos, de sus servicios o de sus marcas, ¿ok? Yo he recibido pagos excelentes por menciones de 30 segundos, por menciones al principio, a mitad o al final de un episodio. No es la fuente principal de ingresos de este programa, porque este programa, la fuente principal es todos los clientes que lleva a mi negocio, pero te tengo que decir que ha sido muy simple y muy divertido colaborar con las marcas que se han acercado para anunciarse en mi programa. Así que ahí tienes un ejemplo de una de las maneras más fáciles y más simples de generar ingresos a través de un programa. Claro, como dije ahorita, las plataformas, cada una tiene también su estructura. YouTube tiene sus reglas y tiene sus formas de llevar ese contenido en video a generar dinero por otras fuentes. Pero yo te estoy hablando cuando las marcas negocian de forma directa contigo, ya sea porque tú haces una propuesta, tocas una puerta y haces una propuesta, o las marcas vienen y te piden anunciarse en tu programa, ¿ok? Segunda forma de monetizar, de hacer dinero con un podcast, es que el programa tenga contenido premium. Digamos, déjame ver cómo te lo digo para que te pongas en el contexto. No es exactamente, no estoy diciendo OnlyFans, pero por ejemplo, el concepto de OnlyFans, tú ves que hay un contenido que está disponible al público, pero hay otro que es pagando. Pues con los podcasts sucede de la misma manera. Con los podcasts tú pudieras estar teniendo un contenido abierto al público, que se escuche en un canal de YouTube, que se escuche a través de Spotify, de Apple Podcasts, etcétera, y puedes tener otros contenidos que solamente se puedan escuchar por medio de pago. El podcast premium puede generar ingresos cada vez que alguien consume un episodio de la categoría premium o si el programa completo tiene acceso de forma exclusiva a través de pago. Tanto las plataformas como Apple Podcasts, Spotify o los mismos hosting, los hospedajes donde se sube el contenido de audio, tienen ya estructuras que permiten que tú decidas si tu contenido va a ser gratuito para consumo abierto del público o si tú vas a poner ciertos episodios de pago o el programa completo de pago. Un modelo que yo he visto de lo más interesante es que el podcast completo es un producto, es un infoproducto y si por ejemplo yo hiciera
otro programa, este no, este es gratuito, pero si yo hiciera un programa premium, que me lo han pedido que me vaya a temas un poquito más avanzados, estratégicos de negocio, y eso viene por ahí. Por ejemplo, ese podcast que yo voy a hacer, que es otro programa, no se va a llamar Renuncia Feliz, ese programa probablemente para tú poderlo escuchar, tienes que pagar un fee como si fuera una membresía. Puedes pagarla recurrente de forma mensual o puedes hacer un pago total y tienes acceso a el primer año o los primeros 6 meses de ese podcast. Esa forma de generar ingresos vendiendo el contenido de tu podcast es la segunda forma de generar ingresos. Ponte a pensar, en un podcast como este, que tiene alrededor de 2 millones de descargas, si yo cobrara 99 centavos por cada vez que un episodio se escucha, ¿cuántos centavos, dólares hubiera generado solamente la descarga de un episodio, el que se le diera play a un episodio? Ahí puedes tener una idea. Tú puedes pensar que quizá una membresía a un podcast no es algo tan atractivo monetariamente, pero cuando ese contenido se convierte en un contenido de consumo masivo, imagínate que todos los meses 1,000 personas te paguen 99 centavos, o 10,000 personas o 20,000 personas te paguen $1, 50 centavos, 97 centavos, lo que tú le pongas, lo que te dé la gana. Realmente el podcast tú puedes cobrar por él lo que te dé la gana. Si tu contenido es de calidad y tienes a una audiencia consagrada, la gente va a va a pagar con gusto por escucharte a ti, ¿ok? La tercera y última forma que voy a compartir en este episodio es la de negocio auspiciador, que es la que yo utilizo. ¿En qué consiste esto? Bueno, puede ser de distintas maneras, pero en esencia es cuando el programa tiene como fin generar tráfico de clientes a un negocio, que es el negocio auspiciador. Idealmente el negocio tuyo, ¿verdad? Tú como host, digamos que tienes una empresa de ropa, a lo mejor tienes una tienda, una boutique, y se te ocurre hacer un programa de entrevistas a personas que trabajan en el mundo de la moda, a diseñadores, a otros dueños de boutiques, a estilistas, de los que hacen styling de vestuario, a hablar sobre tendencias de la moda, y tú puedes mencionar como parte de tu programa, como parte de un episodio, este episodio llega a ti con el auspicio de tal boutique, y ahí metes la pauta de tu tienda. Y de hecho, a lo mejor podría llegar un día y tener, tú sabes que viene una colección de minifaldas, que la minifalda viene de moda otra vez, o que los denim, los vaqueros vienen de moda otra vez, los maones vienen de moda porque viene el mahón corto, o viene el pantalón corto, o el jacket de mezclilla, y a lo mejor viene una moda que se repite de otra temporada y tú le dedicas un mes completo o una semana completa a hablar de las tendencias de la moda que se van a estar repitiendo y la historia de ese tipo de ropa, y traes a expertos o incluso tú buscas información y entretienes a una audiencia interesada en los temas de moda. Créeme que cuando lances tu colección de minifalda o tu colección de vestidos o tu colección de jackets, eventualmente esas personas van a querer ver qué es lo que tú ofreces porque se están entreteniendo con tu contenido. Eso es importante para que el contenido genere el nivel de interés que eventualmente convierta a oyentes en clientes. Tiene que haber un valor real, y el valor no siempre tiene que ser enseñar o educar, a veces es entretener. El entretenimiento viene a través de entrevistas, a través de noticias, a través de curiosidades, a través de artículos que tú lees y reseñas. No tienes que ser un gurú o un experto, especialista para tener un podcast. Pero las personas sienten curiosidad por escuchar, consumir contenido sobre temas que a ellos les intriga, que a ellos les interesa, ¿ok? Así que ahí tienes un ejemplo de cómo puedes utilizar un programa de podcast como plataforma para dar a conocer tu negocio. Sin embargo, aunque tengo estudiantes y clientes que están en el mundo de retail, tengo reposteras, dueñas de tienda, tengo una estudiante que tiene un podcast de cosmética natural. Ella hace jabones y cremas y tiene toda una línea de cosmética natural. Está en Argentina, si me está oyendo Claudia, un beso hasta allá. Y ella tiene un podcast
donde además de promocionar su negocio de cosmética natural, también ella ha empezado a educar sobre cosmética natural y ha enseñado cómo emprender con un negocio de cosmético natural. No solamente tiene un podcast que da a conocer su línea de cosméticos naturales, sino que le trae clientes a este negocio, le trae estudiantes que quieren aprender a hacer sus propios jabones, a construir un negocio de cosmética natural. Y así por el estilo, te puedo decir que tengo clientes con negocios en el área de retail, con mercancía física, y tengo clientes también que tienen servicios, que son asesores, consultores, ofrecen servicios profesionales. Estos son abogados, personas de la industria de la salud, del fitness, mentores, educadores, coaches, conferenciantes, que parte de lo que es su credibilidad, su marca personal, la han solidificado a través del medio de un podcast. Y el estar hablando de forma continua y consistente a través de un medio tan simple de producir, que consta básicamente en grabar tu voz, arreglarla y subirla como si fuera una foto a Facebook, como si fuera un upload a Instagram. Es más fácil producir un episodio de podcast que hacer un reel, para que tengas una idea. Y eso es lo que te voy a enseñar en el taller. Así que quiero que sepas que, y esto es un paréntesis, te estoy diciendo cómo hacer dinero con el podcast, no te estoy diciendo cómo hacer el podcast. Pero un podcast, cuando yo empecé, que no tenía ni micrófonos, ni luces, ni equipos, ni oficina así, yo grababa mi podcast con unos cablecitos así, unos auriculares, le pegaba esto al iPhone y yo con mis auriculares y el micrófono que trae los auriculares, el micrófono integrado que se usa para hacer llamadas, con este micrófono yo me lo colgaba aquí y con esto yo grababa mis episodios en mi celular, me mandaba ese audio a la computadora. En la computadora descargué una aplicación gratis que me dejaba ponerle música y efectos. Eso lo subía y en cuestión de minutos lo que acababa de grabar ya se estaba escuchando en el mundo. Y tú puedes hacerlo de la misma manera. Si quieres aprender cómo se hace, recuerda tallerdepodcast.com, completamente libre de costo. Voy a estarte enseñando el método más simple, la fórmula más simple para crear tu podcast desde cero con lo que tienes en tu casa. Si lo que tienes es un celular, pues con un celular te enseño a hacerlo. Si tienes una computadora y un micrófono, con tus equipos avanzados te enseño a hacerlo. Lo importante es que te registres, no te vayas a quedar fuera. Y por supuesto, no es solo que tengas un podcast. Podcast hay muchos por ahí. Tengo un podcast que se diferencie, pero sobre todo que te genere clientes o que te genere ingresos. Te voy a compartir no solo la forma de cómo se construye un podcast, sino la estrategia que acompaña una estrategia de conversión, una estrategia que convierta oyentes en clientes o que genere atractivo para potenciales auspiciadores, o incluso cómo construir una comunidad a la que luego le puedas ofrecer contenido premium para que explores los 3 medios de monetizar con tu podcast, ¿ok? ¿Qué te parece este tema? Si fue de valor para ti, me lo puedes dejar aquí en los comentarios si me estás viendo a través de YouTube. Si me estás escuchando a través de Spotify o me estás escuchando a través de Apple Podcast, le puedes sacar un pantallazo a tu celular donde se vea la carátula y yo pueda ver el título del episodio para saber que este fue el episodio que te gustó y me estás reseñando. Lo puedes subir a tus historias de Instagram o lo puedes poner en tu Facebook. Me tagueas como @renunciafeliz. Con esto me despido deseándote un lindo fin de semana. Recuerda registrarte en el taller y nos vemos en la próxima. Bye bye.